Bien, continuamos con nuestro avance. Bien, este es uno de los temas más importantes de la materia, tanto en el sentido geométrico como eh, aplicación física también. Y vamos a hablar a detalle sobre la gradiente, divergencia y rotacional. Han debido ver ustedes que en el programa está la clase número 5, 6 y 7 dirigidas a explicar, ¿no? Cada una de estas. Esa sería la clase 5, 6 y 7. Y la clase 8, 9 y 10 están dirigidas a hacer ejercicios. O sea que me refiero a que he tomado unas 6 clases para poder complementar estos 3 puntos. Y de los cuales, bueno, vamos a ver todo tipo de ejercicios, ya que esto sí o sí entra al examen de asignatura. Y es obviamente sí o sí hay que saberlo. Es como saber derivadas e integrales en cálculo uno. Y esta vendría a ser, digamos, las derivadas. ¿Ya? Bien, vamos definiendo. Hoy en esta clase vamos a definir estos 3 operadores, ya se llaman así, y vamos a mostrar algunas cosas importantes, ¿no? Como ya lo habíamos hecho antes. Así que vamos a decir, primeramente hablaremos del operador. Nabla, que es ese triangulito que ya lo habían visto ustedes, ¿no? Como su nombre indica, es un operador. A ver, me refiero a lo siguiente. Cuando nosotros, a ver, yo sé que ustedes han llevado la materia de ecuaciones diferenciales, ¿no? Tal vez con eso va a ser un poco más fácil explicar esto. Imagínense que teníamos esa ecuación diferencial. Ya. Si recuerdan bien, podíamos escribir esto de esta forma. Como si esto fuera una multiplicación, ¿no? La tercera derivada y, la segunda derivada y, etcétera, y se podía reescribir de esa forma. Y no sé si recuerdan que esto lo habían llamado L de D y podíamos escribir la ecuación diferencial de esta forma. A esto se le llama también operador. ¿Ya? Puede tener un nombre específico. Hay operadores, por ejemplo, en física con nombres específicos. ¿Listo? Pero, como por ejemplo el operador laplaciano, que luego vamos a estudiarlo, es un conjunto entonces de objetos matemáticos que se encargan de transformar una función. Las derivadas transforman funciones, las integrales transforman funciones, la transformada de Laplace, que es obvio como su nombre dice, transforma también funciones. Todo aquello entonces que transforme funciones, les vamos a llamar operadores, ya, normalmente, pero al referirnos a derivadas. ¿Listo? Así que, así como les mencionaba, este operador nabla es un simbolito, ¿no? Que hace referencia a justamente la derivada parcial respecto de x en y, la derivada parcial respecto de y en j y la derivada parcial respecto de z en k, hablando de las 3 dimensiones. Como pueden ver, están derivando, ¿cierto? Sus componentes. Así que al referirnos específicamente a gradiente, ¿listo? Vamos a hablar de que este operador va a actuar sobre una función escalar. Colocaremos eso. No está bien actúa. Opera o transforma, ¿cierto? Sobre
una función escalar. Ya hemos visto que los vamos a llamar en letras griegas minúsculas, ¿cierto? Por ejemplo, phi. Por lo tanto, yo puedo decir sea phi una función escalar que depende de tres variables. Vamos a llamar gradiente a la aplicación del operador a esa función escalar. Y vamos a escribirlas así, ¿no? Ya vamos a derivar la primera componente, mejor dicho, toda la función, perdón. Como ustedes pueden darse cuenta, esto viene a resultar otro vector. ¿Ya? Por si acaso, cuando yo he llevado cálculo 2, me dijeron, bueno, mi docente, que como es un vector, debería colocarle aquí una flechita, ¿no? Para especificar que estamos hablando de un vector. Pero no es necesario, ¿ya? Se sobreentiende que el operador nabla es un vector, así que no van a encontrar en libros de análisis vectorial que tenga una flechita. Así que no está bien eso. De todas maneras, si alguien alguna vez les dice, pueden referirse a que el operador mm, tiene propiedades que son muy parecidas a las de los vectores, pero es un operador, como dice su nombre, ¿no? Actúa sobre algo, transforma. Así que no es necesario colocar esa flechita. Bien, ahí está. Eso es más específico en cálculo 2 y se lo denomina de la siguiente manera. Explicas, vamos a colocar aquí. Gráficamente, porque hay que también saber la interpretación gráfica, ¿no? Esta es una función escalar. Las funciones escalares, ¿se acuerdan? Representan superficies en el espacio. Por lo tanto, ese phi podría yo dibujarlo de esta manera, ¿cierto? Indicando que esto es una superficie. Y que digo, esta es mi función escalar, que puede depender de x, y z. Ahora, ese vectorcito nabla, si nosotros lo evaluamos en algún punto, porque si se dan cuenta, al momento de derivar, por ejemplo, no sé si esto fuera un x cuadrado y yo derivo respecto de x, me quedaría 2xy, o sea, es una función. Esa función yo puedo evaluarlo en algún punto, no sé, 1, 1, 1, por decir, ¿no? Y reemplazo en vez de x1, en vez de y1, y esto me saldría un valor específico, o sea, un número. ¿Qué será entonces eso? Es una componente, me va a salir, por ejemplo, 2, 3 y 4, o sea, me saldrá un vector. Hablaremos entonces de las propiedades geométricas de ese vector. Ese vector es un vector tangente ya a la superficie. Imaginemos, a ver, vamos a imaginar que este cuadradito de acá que he dibujado, todo ese tono, es extremadamente pequeño. Si es totalmente pequeño, ustedes estarán de acuerdo que este es un plano. Ya, sí, aunque sea. Sí, todo es un plano. Y este vector va a formar 90 grados con ese plano diferencial. No está bien dicho plano diferencial, pero ya saben, me entienden. Ese es un plano, está haciendo referencia a un plano muy, muy, muy pequeño. Así que este nuevo vector va a ser un vector normal que forma 90 grados a ese plano infinitamente pequeño. Es un vector normal entonces. Gráficamente entonces es un vector normal. Matemáticamente hablando simplemente es la operación de unas derivadas sobre de una función escalar. Y el significado físico que se le da es aquella atribución que se refiere al cambio. Como ustedes bien saben, la derivada habla del cambio en diferentes direcciones, como se pueden dar cuenta. La tasa de cambio en la dirección X, tasa de cambio en dirección Y y tasa de cambio en dirección Z.
¿Listo? Así que habla de la tasa de cambio. Aquí es donde entra el concepto de justamente la derivada direccional, que ustedes ya la habían visto en cálculo 2. Ya, y bueno, ¿qué decía? Recordando un poquito esto de la derivada direccional. Voy a aprovechar el gráfico, que aquí ya lo tenemos hecho. Ya. Ustedes bien saben, ya deberían saber que si yo evalúo la derivada parcial de una función escalar en un punto, por ejemplo, la derivada respecto de x me da, es la pendiente bueno, vamos a colocar así, en dirección x. Y esta vendría a ser la derivada respecto de x, ¿no? Donde obviamente esto es una función escalar que depende de tres variables, o sea, la superficie. Y en ese punto, si yo saco la derivada parcial respecto de y, estoy hablando de una pendiente de la recta, de esa recta tangente en verde que ven, que vendría a ser la derivada parcial respecto de y. Ahora, ¿por qué específicamente en y? Porque justamente la dirección proyectada de esa recta sobre el eje, perdón, sobre el plano es un vector que está yendo paralelo al eje y de la misma manera la derivada respecto de x tiene como proyección un vector que está paralelo al eje x, ¿ya? Entonces, ojo, ¿no? Estos dos están de las direcciones, tanto en el eje x, tanto en el eje y. Pero alguien me puede decir, pero no pasa nada. ¿Y yo qué tal si yo quiero ir en una dirección cualquiera, al azar? Normalmente se le llama dirección 1, más le pondremos. ¿Y será posible sacar una derivada en ese punto a lo largo de esa dirección? O sea, una recta, ¿cierto? Que tenga una pendiente que esté yendo en esa dirección. Y pues la respuesta es sí. Esa pendiente en cualquier dirección se le llama derivada direccional y viene a ser la derivada de la función escalar respecto a cualquier dirección. Y esa derivada venía definida como la gradiente de la función escalar, producto escalar, el módulo del vector. Bueno, usamos normalmente, ¿no? Creo que haremos esto S. Y ahora sí puedo hacer referencia a que ese es el módulo. Ahí está. Entonces, bueno, de esa manera podríamos hablar de la derivada direccional que hacía referencia a una derivada apuntando hacia cualquier dirección, ¿cierto? Eso lo hemos avanzado nosotros en cálculo 2. Y bueno, la aplicación en este punto sería que está aquí metido el vector, perdón, el operador gradiente, ¿cierto? Ya, tiene muchas más aplicaciones, no se olviden que su principal efecto sobre las funciones escalares es esto, ¿no? Que son las derivadas parciales de la función. Ahora, aprovechando que ya sabemos eso, ¿qué pasa si obtenemos el gradiente? Voy a colocar así en palabras, ¿ya? Del gradiente de una función escalar. Me refiero a esto. Tengo aquí el gradiente del gradiente de una función escalar. Esto es como si fuera derivada, ¿se recuerdan? Es una forma abreviada de escribir las tres derivadas, de hecho, que están acá arriba.
Por lo tanto, la derivada de la derivada, ustedes saben que es bien, que es segunda derivada. ¿Ya? Ya esto en específico se lo conoce como el operador laplaciano. El operador laplaciano es así. A ver, derivada de x en y, sabemos que ese es el operador simplemente, ¿no? El operador solito. Respecto de y, respecto de z en k. Ya saben que es como un producto escalar porque son vectores. Y este sería todo esto, ¿no? La gradiente. Ahí está. Y nosotros desarrollamos esto. Fíjense que es un producto escalar de dos vectores. Vendría esto con esto y esto con esto. Y se irían los vectores unitarios. Por lo tanto, tendríamos la segunda derivada respecto de x al cuadrado, la segunda derivada respecto de y al cuadrado y la segunda derivada respecto de z cuadrado. Súper importante ya. El operador laplaciano. Muchas aplicaciones, les cuento, físicas. Y ya lo habíamos visto, creo, sí, hemos visto antes ya al operador laplaciano en coordenadas cilíndricas, ¿se acuerdan? En coordenadas esféricas. Así que tomen muy en cuenta esto, ¿no? Ya tienen ustedes un formulario. ¿Qué cosa decía el operador laplaciano? Es simplemente el gradiente del gradiente de una función escalar. Bueno, no hay mucho más de que hablar del gradiente, eso es todo el gradiente. Directamente anotaremos acá la divergencia. Ya, quería comentarles a este punto, yo creo que varios de acá ya están empezando a ver todos los videos. Comentarles que pueden recurrir a cualquier pregunta ya durante el lapso en el que están ustedes participando del curso. Me refiero a que si ustedes están inscritos en el curso, ¿no? Están cancelando, por lo tanto, eso automáticamente les habilita que puedan consultarme cualquier duda. ¿Listo? Y como siempre les había recomendado, si yo no les respondo en el instante o en el día, no se preocupen, vuelvan a mandar el mensaje al día siguiente, porque se me van metiendo ahí los mensajes o a veces me olvido porque estoy haciendo alguna otra cosa, actividad, ¿no? No me molesta que me envíen varios mensajes y sobre todo cuando se trata de nuestros cursos, ¿ya? Es mi responsabilidad poder ayudarles en todo lo que pueda mientras esté eh, enseñándoles todas estas cositas, ¿no? Así que siéntanse libres de enviarme mensajes para sus dudas. Ya, la divergencia ahora es aplicar, ¿cómo hemos colocado acá? Un ratito, un ratito. La operadora opera sobre una función escalar. Ya. Ahora esta es así, es el producto escalar entre nabla y un campo vectorial. Pero ojo, no es lo mismo. No es como aplicarle gradiente a una función escalar, porque ya sabemos que la función escalar no tiene esta propiedad de ser un vector, ¿cierto? Y se la aplica directamente, ¿no? Es una función escalar, así que lo aplicamos y ya, no hay más de qué hablar, ¿cierto? Es como que esto se le aplica a una función escalar y bueno, en consecuencia nos sale lo que está acá abajo. Pues ahora aplicar el operador nabla a un campo vectorial ya no es lo mismo, porque decimos, a ver, sean el campo vectorial de ese tipo, ¿no? Si yo
trato de aplicarle a un campo vectorial, no va a ser tan fácil porque esta aplicación vendría a ser la derivada respecto de x, la derivada respecto de y la derivada respecto de z a otro vector, ¿cierto? Entonces, necesariamente tiene que ser un producto escalar. Es por eso que es una aplicación con mucho más cuidado ya, la divergencia, y tomen en cuenta que el resultado sería distinto, ¿no? A ver, vamos a desarrollarlo. Sería la derivada de la primera componente más la derivada de la segunda componente más la derivada de la tercera componente. A esto se le llama divergencia. Nuevamente, ¿no? Ya habíamos hablado de la divergencia. Gráficamente, hace referencia, vamos a colocar así, a la existencia de una fuente o sumidero de un campo vectorial. Así que son cosas muy importantes, ¿no? Lo voy a remarcar acá. Gráficamente, entonces les digo, ¿no? Hace referencia a la existencia de una fuente o sumidero en de un campo vectorial. A eso se refiere hablar de la divergencia. Esto es bien importante. Creo que en el libro, si no, pueden revisar el libro de Shawn, lo hace en dos pasos y ya, ¿no? Cuando la interpretación geométrica es tan importante. A ver, así rapidito les voy a hacer un pequeño dibujo acá. Imaginemos que que estamos ahí en el espacio. Tengo un campo vectorial, ¿ya? Que viene hacia de esta forma. Ya creo que es muy obvio, ¿no? Se dan cuenta que este campo vectorial en específico sí tiene una fuente, está ahí a la vista, se la podemos nosotros visualizar, porque todos los vectores salen de un punto, ¿cierto? De este punto en específico. Así que todas estas flechas representan un campo vectorial, y si yo sacara, por ejemplo, la divergencia de ese campo vectorial, al referirme a eso, estoy diciendo, si yo realizara esta operación, me saldría, por ejemplo, para este dibujito, no se olviden, ¿no? De eso, ya no es lo mismo colocar, esto sí es válido, pero colocar esto no es válido, ¿no? Ya sabemos que tenemos que hacer que sea un producto escalar. Sacar la diferencia me va a salir mayor a cero. ¿Se acuerdan por qué? Porque eso me hace referencia a que es una, o tiene una fuente, ¿cierto? Tiene en algún punto del espacio, tiene una fuente del campo vectorial. Y viceversa, ¿no? Ya saben, si las flechas entran hacia un punto, la divergencia sale menor a cero y es un sumidero. Entonces todo se entra, ¿no? Por eso es el nombre de sumidero. Y como puede ver efectivamente, ¿cierto? Es un resultado escalar el que se obtiene, así que tomen eso muy en cuenta. Nada más de qué hablar en cuanto a la divergencia, ahora sí, no se olviden esto que es muy importante. Tal vez algo se puede preguntar ustedes, ¿será posible que un campo vectorial tenga diferentes fuentes y diferentes sumideros? O no sé, ¿qué tal? A ver si es que logran. Se los dejo ya a ustedes de tarea. Los voy a anotar aquí. ¿Será posible que un campo vectorial tenga fuente
mejor, tenga una o más fuentes y uno o más sumideros. Porfa, a ver, ustedes visualicen, es que este tipo de cositas se les va a mostrar mejor, yo creo, en un video de YouTube o viendo, ¿no? Un clásico ejemplo que les puedo dar sería lo siguiente. Tengo, ¿no? Y dos puntos. A ver, si uno es fuente, seguramente va a ser algo así, perdón. Y si este es sumidero, seguramente va a ser así. ¿Será que estos campos vectoriales se enlazan de alguna manera? O sea, me refiero a esto, ¿no? ¿Cierto? Tal vez alguno ya se ha dado cuenta a qué se parece esto, ¿cierto? Ay, ya. Salen de uno y entran al otro. ¿Será posible? Sí, ya, eso les digo, es posible. De hecho, pero vean, ya, vean animaciones, vean videos, les va a ayudar bastante a familiarizarse. Este es como se conoce en física, como un dipolo, ya uno de carga positiva y ese de carga negativa, y lo que ocurre es eso, ¿no? A eso se lo llama un dipolo eléctrico. Ah, entonces pueden existir un cuadripolo eléctrico, por ejemplo, si yo tengo diferentes cargas, una positiva acá, otra positiva acá, una negativa acá, una negativa acá, sí, ¿no? Bueno, entonces ya les he dado la respuesta, me parece esto. Sí, es posible, y su campo vectorial es uno muy específico, ya, no es cualquiera. Se llama campo de polarización en física, y pues puede existir, ¿no? Bien, esto no lo va a mencionar el libro, pero ya ustedes tienen que tratar de visualizarlo en su mente, qué cosa estoy refiriéndome al decir una o al hablar sobre una divergencia. Va a ayudar bastante cuando, o sea, este tipo de cositas en la cabeza, en la mente, ¿cómo les podría decir? Este tipo de fotos mentales va a ayudar bastante para poder entender mejor cuando lleguemos a la parte de integración. Es por eso que les hago un poquito de énfasis en esto. Finalmente, hablamos del rotacional. Parece bien corto, ¿no? Fíjese que en media hora creo que lo vamos a definir divergencia rotacional y gradiente, pero en los ejercicios es donde vamos a hablar de más detalles. Ya, aquí debería haber colocado, es el producto escalar entre nabla y un campo vectorial, ¿no? Voy a aprovechar esto, voy a copiar y voy a pegar ahí. Pero ya no es un producto escalar, sino ahora es un producto vectorial entre nabla y un campo vectorial. Entonces, mm, voy a aprovechar también esto y digo, ¿no? Voy a definir que esto por el vector es, eso ustedes ya lo saben. Pueden hacerlo mediante el determinante y decir, bueno, aquí vendría las componentes del primer vector y las componentes del segundo vector. Realizando esta operación tendríamos, a ver, derivada de A3 respecto de Y menos la derivada de A2 respecto de Z, todo esto en dirección Y menos
derivada de A3 respecto de X menos derivada de A1 respecto de Z en dirección J y más derivada de A2 respecto de X menos derivada de A1 respecto de Y en K. He realizado simplemente el producto que ustedes ya conocían desde física 1, ¿no? Clásico producto vectorial, que ya había mostrado también al momento de hacer realizar estos productos vectoriales con subíndices, ¿cierto? Solo que ahora están aplicados a los campos vectoriales. No se olviden que esto es un campo vectorial, ¿no? Está A. Y si se dan cuenta, sus componentes son funciones escalares, ¿cierto? Bien. Em, Podemos notar que esto da como resultado otro vector, pero este vector es un poquito más delicado de tratar, ¿ya? Igual, ustedes entran al libro, a los libros que les había dejado, así mencionan el rotacional y se acabó, pasan a la siguiente. Pero vamos a la explicación gráfica. Entonces voy a colocar aquí. Gráficamente, ¿de qué está hablando un rotacional? Los rotacionales, por si acaso, hablan igual de una fuente, les cuento. Pero esta vez esa fuente es un poquito distinta a la de la anterior. En la divergencia, la fuente era un punto, ¿no? En el espacio. Aquí la fuente es algo más particular, ¿ya? Se entiende mejor así, físicamente. Imaginen que la fuente es un hilo así como esto. ¿Listo? Un hilo. Que seguramente algo físico sucede ahí, ¿no? Por lo tanto, esa fuente va a crear un rotacional, quiere decir que van a haber vectores rotando a lo largo de ese hilo. No, estos vectores no son curvas, no son rectos todos. Así entonces, su fuente va a ser esa del rotacional. Y bueno, si yo lo mirara, por decirlo ahí, lo que estaría viendo sería lo siguiente. Al hilo lo vería como un punto, ¿cierto? Que vendría a ser la fuente y vería esto. Me imagino que por eso le han colocado también el nombre de rotacional, haciendo referencia a que son un campo vectorial que está rotando. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces tiene una rotación a causa de esa fuente. ¿Ya? Y el resultado de este rotacional es otro vector, como también es un producto vectorial, y en específico ese vector sale de la fuente, lo voy a hacer con otro color, y sería esto, siguiendo la sigla de la mano derecha. Esto representa al rotacional, entonces ese vector representa. A ver, ojalá me logren entender. Mientras más grande es el vector rotacional, no sé, rueda más rápido, gira más rápido ese campo, algo así lo pueden entender. Y mientras más corto sea, el campo gira menos, físicamente. Entonces, si imagínense, a ver, cuando están lavando los platos, sueltan el agua de su lavaplatos y empieza a formarse, ¿no? Hay un remolinito. Al principio gira, digamos, harto, y su rotacional vendría a ser grande. Y su rotacional sería un vector que está saliendo del lavaplatos y está apuntando hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, indica qué tanto es el giro de ese campo vectorial.
Así que en este sentido, el vector rotacional, esto lo voy a completar, no me gusta la antisimetría. Vendría a ser un vector que está saliendo de la pantalla, ¿no? ¿Cómo se nota esto? Así, ¿no? Como punto. Bien. Eh, el más claro ejemplo que se le puede dar a esto es justamente lo del el campo magnético. Y ya saben, se habrán dado cuenta que la fuente, ese hilo de fuente sería, en nuestro caso, voy a dibujarlo otra vez, un cable, ¿no? Conductor de corriente eléctrica. Así que seguramente por eso es que en una de las leyes de Maxwell dice que la fuente del campo magnético está ligado con su densidad de corriente. Esto especifica la corriente. O sea, la fuente de esto tiene que ver con la corriente. Si no existe corriente, no hay campo magnético, ¿no? Bien, hay distintos tipos de rotacionales, ya es un concepto en realidad un poquito más complicado de lo que os explico. Hago esto énfasis en cuanto a la corriente porque es más fácil de entender para nosotros, pero hay distintos tipos de rotacionales, así que hay que tener bastante cuidado. De hecho, tal vez no sé si podrán imaginarse una esfera de vectores girando, así que su fuente, ¿qué tendría que ser? ¿Un punto también? Bueno, físicamente no sé si eso exista, pero matemáticamente seguro que sí debe haber. ¿Ya? Yo estoy un poquito más ligado con las explicaciones físicas de estos fenómenos que con las matemáticas. Matemáticamente todo puede existir, creo. Todo tipo de rotacionales. Porque nosotros operamos esto como nos dé la gana, derivamos cualquier tipo de función extraña y existe, ¿no? Pero en la realidad física son pocos los rotacionales existentes o bien particulares. ¿Ya? Entonces, esa sería en cuanto a la explicación gráfica. Bien, no se olviden entonces, uno, divergencia es fuente de vectores, ¿no? Una vez más, ya sé que hemos hablado de esto antes, pero es importante. Y es rotacional, rotación de vectores, lo podríamos decir. Estas, ya saben, estas fotos mentales nos van a ayudar bastante al momento de entender todos los teoremas integrales que van a venir después en las siguientes clases. Bueno, hay un conjunto de, de operaciones que, a ver, creo que está de más, pero mm, ya lo habíamos anotado antes, ¿no? Un momento, estoy revisando, ¿no? Creo que es la clase número 2. Bueno, perdón, no lo hemos anotado. Ya, cierto, cierto. Disculpas, he avanzado esto en el curso de Física 3 y les estoy diciendo que ya habíamos hablado de estas cosas, así que me estoy confundiendo de cursos. Ya. Bueno, espero que entonces haya entendido. A ver, ya que pensé que les había hablado a ustedes, esto de las fuentes del campo vectorial, ya saben que puede estar referido a un campo eléctrico, ¿no? Que sale de una fuente, en este caso una carga. Si es positiva salen, si es negativa entra, ¿no? Así que Eh, espero que se haya entendido para los que están aquí en este curso. Gráficamente, porque matemáticamente es muy fácil, ¿no? Es simplemente un producto escalar, pero físicamente, bueno, les decía que es importante entenderlo gráficamente para poder seguir una línea, ¿no? De entendimiento hasta llegar a integración vectorial. Ya. Por lo tanto, vamos a escribir aquí algunas propiedades contraimportantes en las cuales algunas también vamos a demostrar y son
las siguientes. Primero, eh, sean, por si acaso, phi y psi funciones escalares. Ya saben, una vez más, las funciones escalares van a estar escritas con letras griegas minúsculas. ¿Ya? Y A y B, ya saben, mayúsculas, funciones vectoriales o campos vectoriales, ya, como está escrito. A ver rápidamente, la gradiente, ya saben, ¿por qué gradiente? Porque estoy aplicándolo a una función escalar. Ya está definido acá, ¿no? De la suma de dos funciones es la gradiente de la primera más la gradiente de la segunda. No hay nada de qué hablar ahí. La gradiente de una suma de dos funciones vectoriales es simplemente perdón, la divergencia ya sería, ¿no? La divergencia del primero más la divergencia del segundo. No creo que haya mucho problema al entender, ¿no? Esos detalles. Ah, por si acaso, creo que al hablar del Laplaciano les había dicho que hemos visto conmigo en coordenadas esféricas y cilíndricas, por si acaso, igual me he confundido, lo hemos realizado en el curso de física, pero no se preocupen, vamos a revisarlo también. Es que para saber bien física 3 hay que saber análisis vectorial, ¿no? Como están viendo. Entonces, realizamos un repaso violento de esa parte. Nosotros vamos a hacerlo con calma. Ya. ¿Cómo será el producto vectorial de la suma de dos campos vectoriales? Entonces, como ya se imaginarán, igual, ¿no? Es simplemente de uno y del otro. 4. ¿Cómo será el producto escalar entre el nabla? Ahora sí, esto es importante. Ya. A partir de aquí es bien, muy importante, ya súper, súper importante. Sé que tal vez lo pueden encontrar en cualquier libro esto que estoy copiando ahorita, pero es que es tan importante al momento de hacer ejercicios que de verdad tienen que saberlo de memoria. Ya, lo que se hace acá es que se cumple todavía más bien, por suerte, el- la regla del producto. Véanlo como esto como una derivada. Entonces, ¿cómo sería? Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿están viendo? Más, ahora esto sin derivar por la derivada del segundo. Pero no son derivadas, ya saben, ahorita esto es divergencia, ¿cierto? Y esto es una divergencia también grande. Así que cuidado con la notación, tengan mucho cuidado. Y ya, ¿cómo será entonces? Ya se imaginarán esta aplicación, ¿no? Es básicamente muy parecido, pero hay que tomar en cuenta que aquí no podemos aplicar rotacional a una función escalar, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso también. Y ahí está. Me refiero a que no hagan esto, ¿no? A ver, sería así, esto sin derivar, no sé qué se podrían imaginar. Tengan mucho cuidado en esto. Ahora hablaremos del triple producto, es un poco especial esto, pero esta vez con el vector o con el operador nabla. El triple producto hay que tomarlo con mucha calma, ya, y es el vector B escalarmente por. Se aplica en realidad ya esto de igual a la regla del producto, solo que ya saben con calma. Vamos a tratar de demostrar varios de estos, ya, no se preocupen también, pero mejor si se lo memorizan, ya saben, para volverse unos cracks, ¿no? Eso es interesante. ¿Cómo será ahora el triple producto, pero esta vez con el operador nabla?
es un poquito largo ya. A ver, vamos a escribirlo. Ahí está. Y finalmente, el ultimito, que vendría a ser, no hemos realizado, ¿no? La divergencia. A ver, el producto escalar entre dos campos vectoriales nos van a dar, como su nombre indica, un escalar, ¿cierto? O sea, una función, nos tendría que dar una función escalar. Y tal vez imaginarán que esto simplemente es la gradiente de esa función escalar, pero no. Esto es más complicado de lo que parece y les cuento que esto es así. A mi parecer, en un examen de auxiliatura, aunque parece que nunca ha pasado, debería entrar la demostración, ¿no? De uno de estos, de estas propiedades o identidades, porque no son tan triviales como pueden ver. Ya, ahí está. Tenemos ese conjunto entonces de aplicaciones del operador Nabla con los escalares en conjunto con los campos vectoriales. Hay otras más, y lo notaremos, vendría a ser el 9. Que bueno, esto nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Cómo sería el producto escalar entre esto de acá? Sería simplemente el operador laplaciano, que ya lo hemos visto al inicio. Otro. ¿Cómo sería el operador gradiente producto vectorial? Este es escalar, ¿no? El operador laplaciano. Pero ¿cómo será ahora si yo le tengo el producto vectorial? Esto es cero. Estos por si acaso cero son igual, súper importantes. El rotacional del gradiente es cero. ¿Por qué será cero? Porque para empezar, esto de acá, geográficamente, se acuerdan, representa un vector normal, ¿cierto? A una superficie. Así que no creo que admita un rotacional. Ya saben que esta parte de acá está hablando sobre la rotación de los vectores. Y, y pues no sé, no creo que haya una superficie que admita unos vectores gradientes rotacionales. Se puede demostrar también esto ya, pero ya pueden imaginarse, ¿no? Gráficamente, que está en su mente, que no puede existir tal situación. O sea, me refiero, no hay una superficie donde todos sus vectores gradientes, que son vectores normales, tengan un comportamiento rotacional. ¿Ya? No existe, o sea, no vienen así, ¿cierto? No existe tal superficie, así que eso es cero. Otra cosa, producto escalar entre el operador y el rotacional de un campo vectorial. ¿Cuánto creen que sea esto? A ver, esto me da un vector. Si admite rotacional, o sea, a eso me refiero, ¿no? Si admite rotacional, sabemos que esto habla de un tipo de vectores de ese tipo, ¿no? Ahora, este rotacional está hablando de esto, ¿no? Perdón por repetir, pero es que es importante que se den cuenta que ahora está diciéndome, ¿será que admite esto una fuente de vectores o un sumidero? Si este dice que ya están los vectores girando, entonces sabemos que aquí no hay una fuente, es un punto, no es un punto, ¿no? En donde salen o entran vectores. Así que no tiene sentido hablar de este tipo de operación, así que también es cero. Van a aparecer en los ejercicios, por eso les digo directamente cero. Ahora hablaremos del rotacional. Esto sí existe, ¿ya? Igual un resultado bastante importante. Inclusive se lo puede demostrar con el vaca caballo.
¿Se acuerdan? Hemos realizado también eso, ¿no? Con subíndices. Listo, ahí está. Esta página es una de las más importantes y todas las que tienen que saber ustedes mejor si se las saben de memoria, ¿ya? Y estas explicaciones lógicas también que se acaba de mencionar, ¿no? De que no existen rotacionales enlazados con, por ejemplo, gradientes o divergencias. Existe otro tipo de campos vectoriales en los que se les puede separar una parte de gradiente y otra parte de rotación, perdón, una parte de divergencia y otra parte de rotacional. Ya, pero eso no amerita lo que estamos haciendo ahorita. Se llama el teorema de Helmholtz, tal vez alguna vez lo han escuchado, específicamente para campos eléctricos y magnéticos. Pero bueno, vamos a ir avanzando, ¿no? En el transcurso de la materia vamos a ver cómo es eso. Pero no están hablando de esto, ¿no? Es algo lógico que no tienen que olvidarse. Bien, con eso entonces hemos terminado el repaso teórico, entre comillas, de lo que es gradiente, divergencia y rotacional. ¿Ya? Solo me A partir de ahora nos queda ahora sí practicar el montón de ejercicios que hay de, de esto, ¿no? De estos tres operadores. Así que, a ver, nos vamos a... Por si acaso no lo he mencionado, pero es que no me gusta esta anotación. Por si acaso la divergencia yo lo he escrito así, ¿cierto? En algunos libros van a ver que esto está así. Y el rotacional yo lo he escrito así, así, ya. Por si acaso, lo notaré aquí. Tal vez a algunos de ustedes les parece mejor, ¿no? Pero eso ya es cuestión, yo creo que de gustos. Bien, solo es notación. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay un montón de ejercicios. Ahora sí les recomiendo en esta parte tal vez trabajar con el libro de análisis vectorial de Shaun. Ya. Y en este pequeño tiempo que nos resta vamos a hacer la aplicación de un pequeño ejemplo. Y también tenemos 6 clases para abordar esto, ¿no? Tenemos mucho por practicar. A ver, vamos allá de esto. ¿Será posible realizar esto? No, no. Ya sabemos que este producto no admite con una escalar. O sea, nuevamente redundar en esto. ¿Será posible hacer esto? No, porque esto no representa un vector. Así que de todas maneras, si yo intentara hacer esto, que bueno, matemáticamente no es posible, de hecho, no tiene sentido, ¿no? Directamente la gradiente, ya saben, es la derivada parcial de esto. Respecto de x sería 4x y z. Respecto de y sería 2x cuadrado z. Y respecto de z sería 2x cuadrado y en k. Por si acaso, no voy a escribir a mucho detalle los ejercicios que sean muy fáciles en cuanto a derivar, ¿no? Ya. Muchas veces van a ver ustedes ejercicios de este tipo. Empezaremos más bien. Así simplemente, ¿no? Y hallar el valor de esta derivada. Ustedes tienen que sobreentender que esto está haciendo referencia a un vector de este tipo, donde su módulo, que simplemente es R y así en la flechita sería esto, ¿no?
Así que hablar de este operador aplicado a uno sobre R es lo mismo que escribir así. Bueno, entonces no se olviden de esto, es un detalle muy importante. Me está diciendo obtener el gradiente, sigue siendo gradiente, ¿cierto? De esta función, que yo lo voy a escribir así para facilitar la derivación, ¿no? Bien, ya sabemos que esto habla de la derivada respecto de x. ¿Cómo sería? Si quieren lo puedo anotar. Bueno, estamos en un curso de auxiliatura, ¿no? Se supone que ya saben derivar. A ver, vendría a ser así, ¿no? La derivada de la función externa por la derivada de la función interna respecto de x en y. Y ahora todas las derivadas, dan cuenta que esto también va a ser igualito, ¿no? Respecto de y, va a tener este mismo término multiplicado por 2y, por ¿cierto? En j. Y la derivada respecto de z va a tener este mismo término también, pero multiplicado por 2z. Así que no voy a hacer todo ese procedimiento y directamente coloco esto. Ya factorizado, ¿no? Entonces, en resumen, puedo eliminar, de hecho, este 2 con todos estos 2 de acá y escribir esto de la siguiente manera. Menos, esto va a estar en el numerador y en el denominador tengo la raíz de x al cuadrado más z cuadrado al cubo, ¿cierto? Pero yo sé que en el numerador esto es el vector r, así que esto es así. Y dense cuenta que acá tengo el módulo elevado al cubo. Ahí está. Entonces, conclusión, la gradiente de 1 sobre r había sido menos r sobre r al cubo, ¿cierto? Esto supuestamente deberían hacerlo en un curso regular, o sea, cuando han llevado ustedes análisis vectorial a detalle, ¿no? Pero como estamos abordando un curso de examen de auxiliatura, entonces vamos a proceder a hacer las cosas un poquito más directas. A ver, mm, importante, de una vez les diré ya. Cuando nosotros saquemos la gradiente de una función que dependa de r, como en este caso, directamente pueden hacer lo siguiente. Hacen la derivada de esa función respecto de r y le multiplican por el vector unitario. ¿Ya? Esto es extremadamente clave. No sé, no creo que sea necesario demostrar, ¿no? Esperemos que no, pero a ver, lo aplicaremos. Ya, lo que a partir de ahora les voy a dar son directamente los guachos, ¿no? Para que avancemos rápido. A ver. Entonces, según lo que yo les había comentado en esta fórmula, es que yo tengo que derivar esto como si fuera cualquier derivada, ¿no? X. Entonces tendríamos menos 1 sobre r cuadrado, ¿cierto? Esa es la derivada. Y una vez derivado, dice, le multiplicamos por r unitario. Pero recordemos que el vector r unitario es el vector sobre su módulo. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? 1 sobre r cuadrado, el vector sobre su módulo. Conclusión. La derivada de esto había sido menos r sobre r al cubo. ¿Habrá sido necesario hacer todo este procedimiento de acá? No, ¿cierto? Para un auxiliar no es necesario hacer eso porque sabemos este pequeño, esta pequeña fórmula de poder derivar rápidamente, ¿no? Ahora, de hecho, tu tarea va a ser demostrar
esta fórmula la vamos a poner así, de derivación. Recontra entonces importante, ¿cierto? A ver, ejemplo 3. ¿Qué les parece si obtenemos la gradiente de 1/r²? ¿Cómo será? Aplicando la fórmula sería -2/r³ por r, ¿cierto? Sabemos que esto es el vector sobre su módulo, entonces concluyo que el resultado de esto va a ser -2r/r², ¿cierto? Tienen aquí otra tarea, demostrar ese resultado, pero esta vez con el procedimiento largo, ¿no? A ver, verifiquen. No sería demostrar, no sería verificar. Alguna vez hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, bueno, yo les recomiendo hacer. A ver, por lo tanto, ¿habrá alguna forma de generar una fórmula ya súper general para este tipo de ejercicio? Ay, ¿no? Ya la tienen. Bien, entonces en esto vamos a quedar en esta clase. Nuestra clase número 5. En nuestra clase número 6 vamos a seguir realizando ejercicios, ¿no? De este calibre, tal vez más complicados. Y con tal de poder realizarlos de forma más rápida, nos falta hacer la derivación con subíndices. Eso también lo vamos a ver en esta siguiente clase.